Voto universal. Las primeras elecciones que se realizaron en el país fueron en diciembre de 1810, fecha en que se dictó el primer reglamento electoral para elegir el primer Congreso Nacional en Chile. Bien, según este reglamento de introducción, como también se le llamó, tenían derecho a voto todos los individuos que por su fortuna, empleo, talento o calidad gozan de alguna considerada acción en los partidos que residen, siendo vecinos mayores de 25 años. Estos hombres tenían una estabilidad económica, educación, eran heterosexuales y eran mayores de 21 si eran casados. También tenían derecho a voto los eclesiásticos oculares, como curas y militares. Todos estos individuos debían ser previamente calificados para poder elegir y concurrir a las elecciones. Esto configuraba un sistema de sufragio censitario. En 1813, el proyecto constitucional de Juan Egaña establece la actual cédula electoral oficial, que eran un simple trozo de cartón con una perforación en su cuerpo, como una argolla, en las cuales anotaba el nombre de los votantes. Bajo el gobierno de Ramón Freire, se dictó el primer reglamento completo de elecciones el 5 de mayo de 1823, modificando luego en agosto de 1824 este reglamento. Cambió el sistema de tabletas por un sistema de votación pública a viva voz. Este sistema facilitaba el cohecho y también el voto a cambio de dinero, ya que muchos de los candidatos compraban los votos. El mismo Freire expeditó un decreto el 15 de marzo de 1820 convocando una reunión de una representación nacional, que no fue un verdadero reglamento de elecciones. En él se establecía que los electores podían votar en forma facultativa, verbal o por cédulas escritas. Bien, en 1828 se puso fin a la anarquía en forma de sufragio y también en 1871 se consagra la prohibición de reelección presidencial. Bien, en 1874, en el gobierno de Federico Errázuriz, se establece que el sufragio era secreto y que debía ser emitido en papel blanco común, que no tuviera ni señal ni marca alguna, no debiendo ser admitido sin estos requisitos. En 1884 se repiten los mismos requisitos de las células. Y en 1888 se cambia el sistema de voto censitario, requisito de renta, por uno de voto universal masculino, en el cual se exigía el saber leer y escribir. Otra novedad fue la instalación del pupitre aislado, lo que hoy conocemos como cámara secreta. Más tarde lo sería la Ley de Comuna Autónoma, aprobada tras la Revolución de 1891, en la que se consagró la independencia de los municipios con respecto al poder central, aunque todas esas reformas acabaron definitivamente con el intervencionismo electoral del gobierno. Ahora, las elecciones de 1920 marcaron un profundo cambio en la dinámica electoral. En ellas irrumpieron por primera vez los movimientos sociales, lo que marcó la pauta para el posterior desarrollo político durante el siglo XX. El 23 de septiembre de 1925 se dictó el decreto de ley número 542 que estableció un doble sistema de votaciones para las elecciones del presidente de la República y las unipersonales de diputados y senadores, ordinarias y extraordinarias. Mantuvo las cédulas particulares y de estas cédulas se entregó a los distintos conservadores de bienes raíces. Poco duró esta ley, fue tal la oposición de los llamados tradicionalistas que se retornó a las cédulas particulares. En 1935 se permitió el voto femenino en las elecciones municipales. Y en 1949 en las elecciones presidenciales y parlamentarias, según el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo.
la cédula única electoral que puso el fin al cohecho y que dio lugar a la Ley General de Elecciones del 26 de junio de 1958. Más tarde se incorpora el voto de ciegos en 1969 y de los analfabetos en 1972. El total de votantes con respecto a la población pasó por un 7,6% en 1932 al 36,1% en las elecciones de 1973. Hubo un pequeño desenfoque en el video, pero eso es real. Bien, y como iba diciendo, que fue uno de los niveles más altos de la historia de Chile. Bien, se interrumpió abruptamente el 11 de septiembre de 1973 cuando un gobierno militar liderado por Pinochet puso fin a la presencia de Salvador Allende y a la democracia. La Constitución Política de 1980 en el artículo 18 expresa lo siguiente: 1. El voto es personal, lo emite el mismo elector, nadie más puede hacerlo en su nombre o representación, o será sancionado. 2. El voto es igualitario, cada voto tiene el mismo valor, ya sea hombre o mujer. 3. Es secreto, nadie puede intentar conocerlo y debe ser emitido libre de toda presión. 4. Es obligatorio, salvo el caso de impedimento legítimo. 5. Es amplio y universal, desde 1874 cuando se abolió la renta o capital de la Constitución. 6. Es directo. Así lo dispone la Constitución Política al referirse a las elecciones de presidente de la República, diputados, senadores, alcaldes y concejales respectivamente. Y 7. Es informado. Esta garantía se encuentra establecida en el artículo 31 de la Ley número 18.700. La baja participación de los chilenos en la vida política fomentó a partir de 2009 un debate que concluyó con un cambio drástico al sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio. Con esta ley quedaron fuera inscritos automáticamente en el registro electoral todos aquellos ciudadanos chilenos mayores de 18 años que no han sido condenados a pena aflictiva 3 años y un día o mayor, y los extranjeros avecinados en Chile por más de 5 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva. En 2014 se publicó la Ley de Reforma Constitucional, a la cual se ejerció el sufragio de los ciudadanos chilenos que residen en el extranjero. O sea que una persona que reside en Argentina o Perú puede votar. Y eso sí, como la sociedad que tiene dos visiones acerca de la democracia y la democracia representativa, se va acercando cada vez más a esta. Y cada vez más va siendo accesible para todos. Y como vamos progresando como sociedad, nos vamos acercando a la democracia. Esto es el voto universal. En este video traté de enfocarme en el progreso del voto universal en Chile y también del conflicto, del cohecho y de ciertos fraudes que ocurrieron junto con él. Los miembros del grupo son Moisés Leyton, Gary Poblete, Juan Sandoval y Vicente Krause. Y eso es